Tuve que llamarle a mi hija para que me ayude. ¿Dónde está esto? Bien. Vamos a procurar a ver si podemos terminar este día, ¿listo? O antes del primer tiempo. Bien, habíamos visto de que empezamos a hacer un análisis de la población del Tolno basados en estos 4 años. ¿Ya? Entonces hicimos la proyección a través de una ecuación lineal. ¿Ya? Y consideramos además de ello un consumo per cápita de basura de 320 gramos habitante día. Consideramos de que un año corresponde a 365 días y seleccionamos una densidad de la basura que va a ser compactada, el valor de 600 kilos de basura que va a ocupar un metro cúbico de volumen. Esto expresado en toneladas, dividimos entre 1000, nos da 0,6 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Bien, entonces habíamos estimado la población, multiplicamos por el consumo per cápita, lo multiplicamos por los 365 días y al mismo tiempo, como eso está en gramos, lo dividimos entre 1000 para llevarlo a kilo y 1000 kilos tiene 1 tonelada. Entonces hemos calculado en esta columna ya la cantidad de basura generada en forma anual, proyectadas desde el 2021 ¿hasta qué año? 20 años corresponde hasta el 2040. Bien. Los criterios de diseño están relacionados, en primer lugar, ¿qué tamaño va a tener el vertedero? Si ya tenemos estimado ese consumo per cápita, bueno, podemos entonces, ya habíamos estimado la cantidad de basura al año y también en forma diaria, ¿ya? Luego determinamos el acumulado, ¿ya? De tal manera que al finalizar el año 2040, el acumulado sería de casi 190.000 toneladas de basura. La pregunta está relacionada, ¿qué tamaño va a tener ese vertedero para que pueda almacenar esa cantidad de basura en 20 años? ¿Ya? Entonces, nos vamos a la otra columna que anoche calculamos. ¿Ya? Bien, el volumen de basura, nosotros tenemos que considerar el factor que está relacionado a la forma en que se compacta la basura. Si la basura es compactada, habíamos visto que puede llegar en 1 metro cúbico puede contener 700 kilos de basura. De tal forma de que en algunas regiones que no usan equipos de compactación, entonces lógicamente que menos cantidad de basura van a ocupar 1 metro cúbico, ¿no? Entonces ese análisis habíamos visto y eso está acá, ¿no? Esto de acá. ¿Ya? O sea, un recipiente domiciliario, ya 1 metro cúbico de basura puede oscilar entre 105 a 210. Si está en un recolector, entre 350 hasta 630. Si es compactada en forma manual, entre 600 a 700. Y si es mediante máquina, entre 600 kilos a 810. Nosotros hemos optado por el valor de 600. ¿Ya? Muy bien. Con ello hemos determinado los volúmenes de basura que se van a acumular en el año. ¿Cómo? Hemos, o sea, estas toneladas dividido entre la densidad, ya nos da el volumen. Entonces, hemos calculado
¿ya? El volumen de basura que se va a ir acumulando año tras año. No he hecho el acumulado. Pero de todas maneras, si nosotros queremos saber a cuánto equivale en volumen, sumamos el total y ese sería el volumen en metros cúbicos de basura que se va a acumular en 20 años en ese vertedero que estamos diseñando. Bien. Ahora, la importancia está, ¿cómo va a ser el tamaño de la celda? ¿Cómo se va a ir compactando por día? ¿Qué altura va a tener la celda? ¿Qué largo y qué ancho? Entonces, para ello, ya se toma como parámetro que la altura que va a tener esa celda, ya, va a tener 1.5 metros, ya. Ahora, ¿cuál es el volumen de la celda por metros cúbicos? Para determinar el volumen de una celda en metros cúbicos, ya, nosotros vamos a considerar el volumen de basura que se genera por día, ¿ya? ¿Cómo? Aquí tenemos toneladas día, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer un análisis de esto, porque aquí tenemos, por ejemplo, esto. Ya, esto es toneladas día de basura. ¿Cómo puedo saber su equivalente en volumen? Entonces uso el dato de la densidad que hemos dicho que es de 0,6 toneladas por metro cúbico. Entonces, si nosotros hacemos esa división, ¿ya? Entonces aquí tenemos toneladas metros cúbicos. ¿Ya? ¿Qué vamos a calcular? Lo que vamos a calcular es básicamente el volumen que se requiere o que debe tener la celda para almacenar esa basura que se ha calculado que va a ser por día para esa población. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, ¿ya? Y ese valor obtenido es lo que implica que debe considerarse en el diseño el volumen que va a tener la celda en la cual se va a llenar la basura ese día. ¿Ya? Un ratito, ¿ya? Toneladas, toneladas, con eso que es multiplicación, a ver, 21.28 toneladas al día. Ya. Bien. Entonces, esta es la basura y esta es la densidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está dando acá? Me está dando metros cúbicos día que debo considerar en el dimensionamiento de la celda, ¿ya? Entonces, pero debe considerarse un factor de seguridad. Debe considerarse un factor de seguridad que debe ser mayor. En este caso, se considera el factor de seguridad de 1.5, ¿ya? A ver. Por 1.25, o sea, un factor de seguridad del 25%. Por 1.25, ¿ya? Entonces, a este resultado obtenido, considerando un 25% de seguridad, nos genera el tamaño de la celda, ¿ya? Que debe tener para acopiar la basura que ha sido recolectada por día como valor promedio para el primer año, para el año 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno ve en los números y cómo lo interpretamos. Estamos promediando de que esa va a ser la basura para el primer año,
que en volúmenes por día más o menos se estima ese valor. Es lógico que esto es variable. Hay días que se tiene más basura y hay días que se tiene menos cantidad de basura. Pero, o hay veces que excede también. Entonces, para poder diseñar, hemos considerado entonces un factor de seguridad de 1.25. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el volumen de cada celda. ¿Ya? Luego, tenemos de que la altura, ¿ya? La altura de la celda se estipula 1,5 metros. ¿Ya? O sea, 1,5 metros más o menos de esto de acá, ¿ya? Y el área la calculamos dividiendo, ¿ya? El volumen entre la altura. Es decir, de que aquí, ¿ya? La altura de la celda se considera 1.5, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si queremos hacerla de mayor altura? Se puede considerar, pero la normativa es de que estipula una altura de 1.5 y un ancho de celda de 3 es casi como un cuarto, es lo más apreciable. 3 metros de ancho por 1.5. De tal forma que el ancho de la celda es esa y la altura de 1.5, tenemos ahí el volumen, ¿ya? O sea, la altura esta es constante, ¿ya? El área lo obtenemos de dividir el volumen de la celda entre la altura. Entonces ya tenemos el área, ¿ya? Y consideramos el ancho, ¿ya? El ancho de la celda, que va a tener, va a ser de 3 metros, como un valor constante, porque si no vamos a hacer un vertedero de, como quien dice, a la que te criaste, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esa primera fila del cálculo que está relacionado a la cantidad de basura que se va a tener en ese año y más que todo cómo se van a construir las celdas para poder más o menos en este caso hacer una recesión de 21,28 toneladas de basura por día. Entonces aquí vamos a hacer un dibujito acá para que se pueda entender esto, ¿ya? Entonces tenemos, generalmente las celdas tienen la forma siguiente, ¿ya? Vamos a buscar la que hay ahí. A ver acá. No veo, che. Aquí. Aquí está. Ya. Bueno, más o menos así. ¿Ya? Bien, entonces aquí podemos más o menos comprender lo que estamos dibujando. Va a tener un largo de 3 metros. ¿Ya? De aquí 3 metros de largo. Va a tener una altura de 1.5. Entonces ya tenemos más o menos la idea de cómo va a ser cada celda. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Ya? Ya tenemos el largo, tenemos la altura. Bueno, el área, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Ahí en el Excel muestra que el largo varía ahí, varía. Está Bueno, 10, luego 11. El ancho es el que sería constante, y al igual que
altura, creo. Y el largo aquí está variando. Claro, el ancho se mantiene constante. No, además lo hice a propósito, era para ver si estaba en el tema. Listo, listo. Ya, está bien, eso es Johnny, muy bien Johnny. Entonces, como dice Johnny, ya, lo que varía es el largo, efectivamente, ya. Entonces, fíjense de que tendríamos un largo variable, ¿no? Que para este año es 9.85. ¿Listo? Bien. En base a esto, entonces más o menos ya tenemos una idea de cómo van a ser las celdas. ¿Ya? Aquí creo que se recubre con tierra una altura de 40 centímetros, algo así. Lo que no sé si se va a dejar antes de que lleguemos al 1.5, se va a dejar para recubrir con tierra. ¿Listo? Esto de acá había que verlo, pero por enquanto ya tenemos una idea de una celda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo determinan el número de celdas que vamos a necesitar para el primer año? ¿Mm? Hola. Hola, hola. ¿Cómo determinamos el número de celdas que vamos a necesitar de tal manera que esa cantidad de celdas que tiene un volumen dado nos va a permitir almacenar la basura estimada para el primer año? ¿Qué es esta? ¿Cómo lo calculan? ¿Mm? Después Se podría dividir la cantidad de basura que va a haber ese año con la cantidad de, o con el volumen que tiene cada celda, algo ¿Ya? así se podría decir. Uh-huh. ¿Cuánto es el volumen ¿Me para el acerqué primer o me año? alejé? ¿Mm? Esta celdita, ¿cuánto es su volumen de este año? El volumen de esta celda es de 44,3 metros cúbicos. ¿Cuántas celdas voy a necesitar para el primer año? Danielito. Jacqueline. Está facilito, a la vista está eso. Y con dibujito más todavía. ¿Mm? Este es el volumen de esta celda. Jacqueline Callaú, ¿cómo calculamos el volumen o el número de celdas que voy a necesitar para el primer año? Nada. Ya, fácil. Miren, yo les digo es fácil porque está a la vista. El número de celdas. Dividiendo la basura acumulada por año. Exactamente, ¿entre qué? Está bien. ¿Está yendo bien? Sería entre los 12 o 12,000. Ahí estoy en duda entre si es entre la basura acumulada o el relleno. ¿Mm? Ya. Hemos usado un factor acá de 1.25 y el volumen para acumular esta basura al año es de por 1.3. ¿Ya? Si hacemos la división de esto, ¿ya? Que sería el volumen de relleno,
está bien. Dividido entre el volumen de la celda. Entonces ahí podemos estimar, ¿no?, el número de celdas que vamos a necesitar, ¿ya? O sea, Jacqueline estaba por ahí. Bueno, con esto entonces ya podemos estimar el número de celdas, ¿ya? Bien, y nos vamos a ese cálculo. El volumen de relleno para el primer año, o sea, es este. Y el volumen de la celda es el que está al ladito. Bien. Más o menos tenemos esto, ¿listo? Entonces, el número de celdas serían 376 celdas al año, ¿ya? Podemos redondearlo a 380. ¿Listo? Bien. Entonces podemos adicionar acá, ¿ya? Y considerar el número de celdas por año. Bien. No está el número de celdas acá. Bien. Bien, nosotros vamos a colocar acá, ¿ya? Número de celdas. Entonces, el número de celdas es el volumen de la basura o del relleno, por decir, dividido entre el volumen de cada celda. De cada celda. Y tenemos esto. ¿Listo? Entonces, vamos a redondear al inmediato superior, para que no tengamos la mitad o de un entero. Entonces necesitamos 380 celdas. ¿Listo? Luego hacemos lo mismo para los años siguientes. Bien, entonces tenemos acá una constante, ¿ya? Todos los años vamos a tener esa cantidad de celdas, pero ¿qué es lo que varía? Es el largo, ¿ya? Es el largo. Fíjense lo que decía Johnny, lo que va variando es el largo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá de lo que va a pasar. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes estarían viendo de que ese diseño puede ser influyente, ¿no? Vamos a tener 380 muy largo. ¿Qué harían ustedes? Ver la forma de estandarizar el largo, ¿ya? De estandarizar el largo. ¿Listo? De tal forma de que no tengamos ahí celdas más largas que otras. Aunque se puede hacer, se puede ir, digamos, cubriendo el área total que hemos calculado acá. Ya el día de ayer, este es el área. Y lamentablemente hoy día busqué sobre una fosa de Normandía, pero la voy a volver a buscar más rápido.
¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir construyendo celdas, 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 ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hasta ahí más o menos tenemos de que para no tener celdas muy largas, ¿ya? Y celdas que van a variar y van a descompaginar la estructura donde se va a almacenar. Se puede estimar valores, un valor promedio, de tal manera que sea más uniforme, ¿ya? Es decir, de que, me permito explicar acá, aquí tenemos una celda. Todas las celdas vamos a producir 380 celdas con estas dimensiones, ¿ya? Bien, posteriormente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener celdas que van a tener el mismo ancho, la misma altura, ¿ya? Pero, ¿qué va a ocurrir? De que va a ser más larga. Ahí, para el siguiente año, ¿ya? O se puede trabajar siempre y cuando se haga una distribución adecuada del área donde se va a implementar el vertedero, ¿ya? Entonces vamos a tener estas variaciones en largo. El ancho 1.5, el ancho 3 metros, la altura 1.5, pero el largo es el que va a variar, ¿ya? Entonces eso había que considerarlo, si se puede optar por un valor promedio, ya que permita utilizar en forma proporcionada en longitudes la construcción de celdas en este área que hemos estimado ayer. ¿Está claro hasta ahí? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, ingeniero. Está claro, ¿no es cierto? Bien, vamos a avanzar 5 minutos más antes que se vence. Entonces, con este ejemplo ya más o menos hacer un diseño más a fondo implica otros parámetros más a considerar, pero el primero que se da es este, ¿no? que les digo. Que no sea un carnaval la construcción de celdas de un año a otro. Hay que ver la forma de usarla en forma adecuada, ¿ya? Bien. Lo que estaba analizando hoy día, ¿ya? Si ustedes observan acá, el área del basurero, ya que está aquí, es el volumen del relleno dividido entre la altura. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaba ahora en la tarde, antes de empezar la clase, analizando esto. Bien. Una esta área, habíamos dicho que es 100%, es esto. El factor de volumen área considerada acá. Ah, no, acá es el factor. Ya. Entonces, el área del basurero, ya habíamos determinado que es el volumen que va a tener el relleno, ya, considerado, estamos verificando que este es el volumen que va a almacenar de basura en los 20 años. Y este factor, ya, nos permite determinar cuál va a ser el área, ya. Este es un factor considerado ahí, de tal manera de que lo dividimos y nos da el área que va a tener el vertedero, ¿no? Aquí debería decir lo mismo que está acá, área basurero o vertedero mejor. Para mí sería mejor colocar acá en vez de basurero, vertedero. Vertedero. Ya. ¿Listo? Está claro, ¿no? Bien, entonces este es el área del vertedero.
que es específico para la basura que se contempla en este proyecto. Bien, entonces habíamos dicho de que podemos considerar un 10 o un 15% para la implementación de las oficinas administrativas, que tenga la portería, que tenga donde se haga control de peso, la basura que ingresa. Bueno, hasta por ahí el mismo portero sereno puede vivir, dotarle de una vivienda, ¿no? Por otro lado, cumpliendo lo que dice la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, las personas que trabajen ahí deben tener sus pasilleros, baños higiénicos adecuados y dotarle de los equipos de protección adecuados. Entonces, habíamos considerado un adicional del 10% y habíamos estimado que se requiere aproximadamente 5 hectáreas para este vertedero para el toldo, ¿ya? Con eso, para mí, digamos, ya es suficiente. Entrar más a fondo, determinar otras cosas más, ya compete a un estudio de ingeniería civil, ¿ya? Lógicamente, de que si fuese cuadrado sería de 212 metros de largo, 213 por 213 de ancho y largo. Entonces es aproximadamente, una cuadra creo que tiene 100 metros, ¿no es cierto? 2 cuadras serían un poquito más de 2 cuadras, ¿ya? Que tendría, digamos, donde se va a hacer la deposición de la basura, más un 10%. Lógicamente que ese 10% debería contemplar también el área perimetral, ¿ya? Digamos, si esto es específico para la basura, ¿ya? ¿Qué tal si nos damos 5 metros para el área perimetral? Entonces, se puede, digamos, ampliar un poco más este cálculo que hemos hecho, ¿ya? Considerando un adicional de 5 metros, ¿ya? A ver. Upa. Ya. Entonces, más o menos, este sería el enmallado perimetral o lo que ustedes pueden dominar, ¿no? Eso sería más o menos lo que hemos estimado acá. Y lógicamente, de que podemos considerar también estimar cuánto de gas se puede generar, pero para ello, ya necesariamente había que hacer una estimación aproximada. ¿Cuáles serían los porcentajes de la basura reciclable y aquella que no es reciclable? La que nos interesa acá para determinar en el cálculo el gas que se puede generar es el de los residuos biodegradables. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a descansar un ratito antes que se acabe el tiempo. Y volvemos a la -4.